Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4 y versículo 2. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. Hoy día quiero hablar, tomando el libro de Jonás, acerca de la misericordia de Dios. El Señor nos aumente la fe. La misericordia, queridos hermanos, es una característica o la característica más destacada, ¿cierto?, del carácter de Dios. Se refiere a su disposición constante de tratar con el hombre y darle, ¿cierto?, su compasión, tener paciencia y amor, aun cuando el hombre no la merece. Que el Señor nos ayude. La misericordia, queridos hermanos, es el acto divino por el cual Dios se inclina hacia nuestras miserias, a nuestro pecado y nuestra necesidad para ofrecernos perdón y ayuda y ofrecernos restauración. Que el Señor nos bendiga y nos aumente la fe y la confianza. Quiero compartir con ustedes 3 episodios en el libro de Jonás donde Dios obró y actuó en misericordia. El primero lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 14, donde Dios hace y actúa misericordia con los marineros que iban en el barco cuando Jonás iba huyendo a Tarsis. Dice Jonás 1:14: Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Que el Señor nos bendiga y nos aumente la fe. Cuando oramos, hermanos, a Dios con todo nuestro corazón, alcanzamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. Estos hombres, siendo marineros experimentados, vieron, cierto, de que la tormenta era muy grande y que iban a perecer, pero entendiendo de que Dios había enviado esa tormenta contra Jonás, ellos también, al echar a Jonás al mar, clamaron pidiendo misericordia, y Dios los oyó. ¿Por qué? Porque cuando tiraron a Jonás al mar, toda la tormenta se terminó. Queridos hermanos y hermanas, si no estamos plenamente consagrados para Dios y a su voluntad, queridos hermanos, finalmente nuestra familia y las personas que nos rodean, que son nuestro círculo cercano, también sufrirán a causa de nuestra rebelión y de nuestra desobediencia. Por lo tanto, apresurémonos a ser obedientes para recibir la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. El segundo episodio de misericordia que vemos acá en el libro de Jonás es con Jonás mismo, el profeta de Dios. Dice en Jonás 2:7: Cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Cuando oramos debemos tener la fe y la certeza, queridos hermanos, de que nuestras oraciones van a la presencia misma de Dios allá en el cielo, y que su misericordia, cierto, será la respuesta que nosotros necesitamos todos los días. La misericordia de Dios es tan grande que en cualquier situación donde nos encontremos, hermanos, podemos acudir a Él con fe y esperanza. Jonás estaba dentro del pez.
y ahí Dios le oyó, y su clamor llegó, dice su palabra, hacia su santo templo. Y Jonás recibió misericordia de Dios porque el pez lo vomitó y lo dejó en tierra. El Señor nos ayude. Y pudo Jonás también cumplir con su misión. El tercer acto de misericordia lo vemos con Nínive, este pueblo que estaba condenado a ser exterminado a causa del pecado que ellos tenían, y Dios había dictado juicio sobre este reino. Dice en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Aquí vemos Dios actuando en misericordia. Esta nación, cuando escucharon el mensaje de Jonás, se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino, queridos hermanos, y Dios fue movido a misericordia. Entonces vemos que también, ¿cierto?, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, la misericordia de Dios abunda a nuestro favor. Queridos hermanos, el deseo primordial de Dios es tener misericordia y no ejecutar algún castigo, ¿cierto?, que le haya dicho en contra de nosotros. Dios, el Señor, es un Dios que se conmueve y se apiada de los pecadores, que sinceramente se arrepienten delante de Dios. El Señor nos ayude. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento y reciban el perdón y la vida eterna. Esta es la misericordia de Dios, que todos los hombres, por pecadores que sean, o pecadores que seamos, queridos hermanos, todos procedamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito y alabado sea el Señor. Queridos hermanos, debemos de recordar y reconocer que la obediencia a Dios no es una opción, sino que es un mandato. El Señor nos ayude. Jonás, por desobedecer a Dios, ¿cierto?, y huir de la presencia del Señor, pasó todo lo que sufrió por no obedecer a Dios. Que el Señor nos ayude. Aunque Dios es grande en misericordia, pero nuestros actos que hacemos en rebelión contra Dios, queridos hermanos, traerán consecuencias negativas a nuestra vida. Queridos hermanos, en este mensaje nosotros también entendemos que Dios es un Dios de oportunidades. Bendito y alabado sea su nombre. No importa cuán lejos nos hayamos ido, ¿cierto?, y cuán lejos nos hayamos equivocado en nuestra vida o en nuestro caminar, y que hayamos tomado un camino equivocado, siempre hay una oportunidad para volvernos a Dios. Si nos arrepentimos, recibiremos la misericordia de Dios y su perdón. Recordemos, queridos hermanos, la parábola del hijo pródigo. Todo lo malo que él hizo, pero su padre nunca lo olvidó, su padre nunca lo desechó. Al contrario, cuando llegó en un estado tan miserable, su padre lo recibió con gozo y alegría, como también nuestro Padre a nosotros nos recibió cuando llegamos a su presencia en una condición triste, llena de pecado, lleno de faltas. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Queridos hermanos, el libro de Jonás nos manda a ser mensajeros de la misericordia de Dios. No podemos guardar el amor y la gracia y la misericordia de Dios solamente para nosotros o para los que consideramos que son nuestros círculos más cercanos. El amor y la misericordia de Dios, querido hermano, es para todo el mundo. Un día nos alcanzó a nosotros y nosotros tenemos que hacer que alcance también para aquellos que aún están sin Dios y viven sin esperanza. El Señor nos aumente la fe y la confianza.
Debemos de recordar, queridos hermanos, y esta palabra nos enseña que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado o error que hayamos cometido. El diablo nos quiere hacer sentir mal, que el Señor nos ayude, pero Dios es grande en misericordia. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Dice Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. No hay ningún pecado más grande, queridos hermanos, que la misericordia de Dios. Debemos ser, queridos hermanos, instrumentos de misericordia en el mundo. Que el Señor nos ayude, teniendo misericordia de los que nos ofenden, ¿cierto? Teniendo misericordia de los que nos hacen daño o nos causan algún dolor, queridos hermanos. ¿Y por qué debemos tener misericordia por las personas que nos dañan? Porque Dios todos los días tiene misericordia de nosotros. Que Dios nos bendiga esta reflexión y abracemos esta misericordia. Arrepintámonos de todo lo malo y recibiremos la misericordia de Dios. Oramos. Padre amoroso, que estamos delante de su presencia. Gracias por enseñarnos que en su naturaleza, en su carácter, Señor, usted es misericordioso. Que durante toda nuestra vida ha tenido misericordia de nosotros. Le hemos fallado muchas veces, Señor. Hemos quebrantado promesas que le hemos hecho. Hemos quebrantado principios y valores que usted nos ha dejado. Pero aún así, Señor, en la situación que muchas veces nos hemos encontrado, ahí usted se ha movido en misericordia para nosotros. Gracias para ser instrumentos de misericordia al mundo, Señor amado, y ser testigos y portavoces de tu misericordia a aquellos que aún no tienen esperanza. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y en todo lo que usted coloque mano esta semana que va a comenzar, sea de mucha bendición para su vida y para su familia. Bendiciones en Dios.